Ok, bueno, tengan todos buenas noches de nuevo. Estamos en la sesión del día miércoles 25 de mayo del 2022. Esto se está grabando miércoles 25 de mayo del 22 y el día de hoy vamos a ver el tema de la técnica del ensamblaje, assemblage, o también por ahí en un subderivado que se llama trash bashing, y vamos a ver por ahí otras corrientes como el kit bashing y aplicaciones que esto se puede llevar al mundo de la ilustración y algunas cosas donde se pueden crear universos, personajes y ambientes también para que vean las aplicaciones que esto tiene. Por ahí les voy a compartir la pantalla para que lo veamos. Eh, Vamos a ver la técnica del ensamblaje, que es la técnica, digamos, es una de las técnicas también de representación tridimensional, que es bastante utilizada. Yo diría que es una técnica muy práctica en el sentido de que se utilizan cosas recicladas tridimensionales que ya existen. Nos vamos a basar en productos ya existentes. Y también por ahí es bien importante una forma de representación tridimensional, no tanto de modelar y de esculpir, sino de construir o de armar a partir de cosas tangibles tridimensionales. Esta técnica también puede ser utilizada en niveles de relieve, que puede ser sobre una superficie plana y con un levantamiento de un alto relieve, o totalmente tridimensional. De hecho, diría que es una técnica bastante amigable al medio ambiente porque podemos reciclar cosas cuya vida útil se ha perdido. Es decir, algo que ya no tiene una vida útil, que puede ser desde una botella, una lata, un tapón, y que lo podemos revalorar en una pieza de arte. Así que por ahí va enfocada esta temática. Vamos a por ahí a conocer un poco de la técnica y la vamos a aplicar a nuestros proyectos. Ahí les voy a hablar de un proyecto que realicé con dicha técnica y las posibilidades que esto tiene para poder hacer partes tridimensionales. Bien, ¿qué es el ensamblaje? Es básicamente una técnica artística, ¿verdad? Donde agarramos productos de uso cotidiano que no tienen carácter artístico y que nos van a servir para una construcción tridimensional. Digamos que estos objetos no tienen fines de diseño, sino más bien, bueno, tienen fines de diseño utilitario. Una botella, ¿verdad? Un envase, un tapón, un juguete tiene un fin específico, pero digamos que nosotros le podemos dar un fin artístico o estético, y eso es un poco lo que vamos a ver, ¿verdad? Cómo manipular estas cosas para convertirlas en otro tipo de producto que se puede convertir en un personaje, en un ambiente, en un vehículo o en lo que necesitemos para crear por ahí lo que se nos antoje. El assemblage es una técnica hermana del collage. Yo diría que de hecho es un collage, pero en volumen, en tridimensión. El origen y uso de la palabra en su sentido artístico lo crea por ahí Jean Dubuffet, que utiliza el término por primera vez en el arte del assemblage, que básicamente esta técnica que es recolectar un montón de pedazos, ¿verdad? De objetos que no tienen, digamos, una finalidad artística y que nosotros se la damos. Básicamente está muy emparentado con el collage, por eso les decía, ¿verdad? Que se parece bastante y que por ahí también algunos artistas del siglo XX empezaron a experimentar con eso. Hay mucho también una relación arte-objeto, que es un poco agarrar objetos, revalorizarlos y convertirlos en piezas artísticas. Por ahí es como una forma de crear tridimensión, volumen, escultura, sin precisamente tener que tallar, modelar o esculpir. Entonces, por ahí se va a volver una técnica bien importante. Vamos a ver por ahí algunas aplicaciones. Es una técnica que se basa en la conjunción de elementos diversos, o sea, agarrar cosas que pueden ser de distintas naturalezas y de diferentes tipos de materiales. En nuestro caso, yo recomiendo bastante el uso de materiales como plástico, cartón, juguetes también de estas mismas características de materiales porque son más fáciles de cortar. Por ahí también para pegarlos o unirlos es mucho más sencillo. Se puede hacer también con elementos de metal, madera, pero se necesitan herramientas especializadas para unir ese tipo de piezas. Por lo tanto, yo diría que lo que vamos a hacer es más en función de plásticos, papeles, aluminio, que pueden ser latas de soda,
y por ahí se nos hace un poco más práctico, ¿verdad? También esta técnica puede servir para crear ilustración, que es lo que estamos viendo por ahí, ¿verdad? Ahí están viendo un par de ejemplos de la técnica, pero aplicadas a ilustración, que básicamente crear un relieve o un volumen, se le toma una foto, ¿verdad? Y con eso también podemos hacer una fotomanipulación digital y convertirla ya en un proyecto de una imagen que pueda acompañar a un texto, ¿verdad? Que puede ser, qué sé yo, hasta, no sé, la portada de un libro o de la aplicación que nosotros le queramos dar. Podemos usar diferentes tipos de materiales, objetos que pueden ir conectados, ¿verdad? A una parte de narrar. De hecho, para mí hay un concepto que es la pareidolia, que es esta capacidad del ser humano que tenemos en las figuras abstractas como las nubes, ¿verdad? O a veces en ciertas figuras con patrones abstractos de la naturaleza, follaje de árboles, o en algunas texturas nosotros les encontramos formas. La mente humana tiende como a encontrar estas formas. Si alguna vez se han puesto a ver las nubes, se van a dar cuenta que nosotros los humanos les encontramos forma de patito, de una gallinita, de un elefante, que es algo que nuestro cerebro cree esa conexión, ¿verdad? Vemos una serie de formas con similitudes a las cosas que hemos visto y por ahí les creamos esa conexión. Entonces, esto para mí es bien importante dentro de los creativos, ¿verdad? Tener desarrollada esta habilidad de poder encontrar en algo cotidiano una forma que se pueda convertir en algo creativo y artístico, que es un poco lo que están viendo acá. Por ejemplo, acá van a ver, esto es un alambre de púas y el alambre de púas tiene dos extensiones que pareciera como que si fueran dos dedos, ¿verdad? Entonces, por acá el personaje pareciera que está ahí con sus dos dedos haciendo la labor de DJ. Es una técnica muy variada que se pueden hacer diferentes tipos de intervenciones, se pueden también pintar, ¿verdad? Decorar o hacerle aplicaciones de pintura encima. De hecho, ya vamos a ver por ahí un parte del proceso de cómo hacer esto. Y también podemos darle como un nivel de personalización artística, ¿verdad? Podemos poner puntos, rayas, líneas, pintadas y con eso crear un diseño como los que están viendo. La técnica también, voy a poner un poco el ejemplo de un artista del ensamblaje, que en este caso podría ser Sid, el niño de la primer Toy Story, que es una historia, ¿verdad? Donde hay un niño que a los juguetes, eh, bueno, los mutila y hace una especie de hibridación Frankenstein, empieza a agarrar pedazos y los convierte en otras cosas. En el contexto de los juguetes, que yo creo que todos tuvimos esa idea, ¿verdad? De la que se basa Toy Story, esa premisa de, ¿y si los juguetes tuvieran vida, ¿verdad? ¿Qué harían? ¿Cómo pensarían? ¿Qué sentirían acerca de nosotros como sus dueños? Y en ese contexto, el hacer ensamblaje sí sería algo bastante doloroso para ellos, porque si es así, ¿verdad? Que los juguetes tienen vida, vamos a hacer unos seed y los vamos a convertir en otros seres, que en este caso para mí creo que es válido, ¿verdad? Vamos a jugar un poco a ser el doctor Frankenstein. Eh, Prácticamente nosotros podemos agarrar piezas de cualquier tipo, ¿verdad? Revalorarlas y convertirlas en personajes. Aquí lo que estamos viendo son ejemplos de robots hechos de piezas simples. Yo diría que uno de los elementos principales, por ejemplo, en el diseño de personajes para animación, es la simplicidad geométrica, ¿verdad? Se estudia mucho en un diseño de un personaje la creación de una silueta y las geometrías transmiten. Las geometrías circulares, ¿verdad? Tienen una lectura amistosa, las cuadradas de estabilidad o de peso y por ahí las triangulares de acción, agilidad y también de peligro, ¿verdad? Que las vamos a ver en diseños de personajes y que también a la hora de diseñar un personaje es bien importante tomarlas en cuenta y ponerlas en práctica en nuestro diseño, ¿verdad? Un personaje no tiene que explicar quién es, sino que él solamente con su look, su diseño, lo tiene que decir sin decirlo, que es bastante algo como decir, como que alguien tenga que decir esto es rojo, ¿verdad? Cuando en realidad ya al tener el color implícitamente ya se sabe qué es. Bien, hay diferentes tipos de aplicaciones, ¿verdad? Podemos formar a partir de muchas piezas, ¿verdad? Una sola figura, un poco como el juego que hacemos con los Lego, ¿verdad? Que se trata de armar composiciones a partir de pequeños módulos o de pequeñas piezas que se van integrando hasta llegar a ser una más grande. De ahí que se puede utilizar con cualquier tipo de materiales, pero yo les comentaba un poco que estos materiales como el metal, ¿verdad? Nosotros podríamos despedazar electrodomésticos o diversos tipos de materiales como repuestos de carro,
pero se necesita un nivel ya de manejo de soldadura, de taladro, de piezas muy especiales o como decir bastante técnicas para poderlo manipular. Pero yo en este caso lo voy a enfocar más hacia plásticos, cartones, que son materiales un poco más accesibles para nosotros como diseñadores. Dentro de todo esto, estos ejemplos que les estoy mostrando, ¿verdad? Son muy creativos. Creo que no hay más límite que la mente del autor, ¿verdad? O lo que nosotros queramos crear. Hay diferentes formas. Todas las cosas que nos rodean tienen alguna estructura geométrica y con eso nosotros podemos crear lo que queramos. También hay gente, ¿verdad?, que hace tipos de arte específicos, gente que es experta en trabajar a veces con cartón, con papel, con tela. Y hay ejemplos también de personas que hacen grandes estructuras a partir de palillos de dientes, de fósforo, de, qué sé yo, de palitos de chocobanano. Y se crean módulos, quizás tal vez en alguna clase, ¿verdad?, artística que hayan tenido en la primaria les hayan puesto a hacer algún tipo, alguna construcción. Yo me acuerdo que me ponían a hacer por ahí casitas con palillos y era bien divertido. Es como una construcción modular que de niños creo que es una fase que vivimos, la de armar cosas a partir de bloques. Me acuerdo mi papá era carpintero, entonces jugar con los pedacitos de los bloques de madera eran nuestros legos y era para mí bien divertido empezar a armar cosas. También por ahí voy a mencionar un poco algunas categorías. Esto es un poco más de intervención artística. Nosotros podemos agarrar un objeto tridimensional y personalizarlo, que es algo que se conoce bajo el término custom, ¿verdad? Que es como una especie de personificación, como cuando, imagínense una coaster nueva que llega, no sé, al punto de la ruta donde va a tener la línea, a donde va a hacer su ruta y ya vienen ahí los dueños y empiezan a ponerle calcomanías, ¿verdad? Le ponen ahí el nombre del crush. No sé, le cambian los rines, le ponen luces LED y le hacen todo ese proceso de personificación. Eso sería una customización, que es básicamente personificarlo, o sea, volverlo un diseño ya no neutral y convertirlo en algo como el dueño lo quiere, ¿verdad? Que es la decoración que le quiera poner, ¿verdad? Hay frases ahí, no sé, una imagen de Goku, un vinil de Naruto, una imagen tal vez ahí también, no sé, del Real Madrid o del Barcelona y cada quien con su gusto. En ese sentido también hay temas de arte, de algunos artistas que también tienen tema de Artois, que está referido a la creación de piezas tridimensionales con temáticas artísticas. Dentro de esto también hay como una parte dentro de la intervención de juguetes, que la técnica del ensamblaje también para mí tiene ese gran como ese plus o ese extra de que a un juguete nosotros lo podemos revalorizar. Esto nos lleva a unas derivaciones, que en este caso estamos hablando de construcciones a partir de piezas específicas. Vamos a hablar un poco acerca del kit bashing y el scratch building, que básicamente se trata de agarrar piezas. Hay unos modelos a escala que se pueden comprar, que los venden en el mercado, por ejemplo, de vehículos militares, de vehículos civiles, vehículos de los ejércitos específicos. En la Segunda Guerra Mundial se da mucho que te venden modelos de tanques alemanes, franceses, estadounidenses. Uno los compra, ¿verdad? Vienen en un kit desarmado, de ahí viene la palabra kit, y esta técnica, el kit bashing, se trata de agarrar esas piezas y en lugar de construir esa figura que viene en el manual, que es lo que queremos hacer, nosotros las podemos agarrar como piezas de Lego y convertirlas en otra cosa. Esta es una técnica que se utilizó mucho en Star Wars. Ya vamos a ver, por ejemplo, el halcón milenario está hecho con esta técnica del kit bashing. Es una nave que, bueno, Star Wars, la trilogía, la episodio 4, 5 y 6 llevan muchísimo de esta técnica del kit bashing, que lo que hicieron los autores, ¿verdad? Es desarmar un montón de kits, bueno, comprar, conseguir un montón de kits de vehículos y así armaron el halcón milenario. De hecho, cada una de esas piezas que ven el halcón milenario están sacadas, qué sé yo, de tanques alemanes, de escotillas, de recámaras, de chasis, de todas esas piezas, se creó algo nuevo, que eso es para mí algo interesante, ¿verdad? Agarrar algo que ya existe, descomponerlo y de ahí crear otra cosa que pueda ser ya un aporte nuestro. Dentro de esta parte de la técnica, digamos que hay una aplicación bien amplia, ¿verdad? Se pueden hacer un montón de cosas.
con un carácter industrial que con modelado y escultura sería muy complicado lograr. Entonces por ahí se vuelve una técnica muy práctica para aprovecharla, sobre todo en la construcción de vehículos, robots, transformers y todas las cosas que tienen como una creación de carácter más mecánico industrial. Acá están algunos ejemplos, esto era lo que les contaba, ¿verdad? Si ustedes ven la estrella de la muerte en el diseño de Star Wars, que es una geometría muy simple, de hecho Star Wars tiene una de las simplicidades geométricas más icónicas, la estrella de la muerte es un círculo. Por ahí las naves también, las X-Wing, tienen una silueta, por eso se llaman X-Wing, tienen una silueta de X. Cuando abren las alas, ¿verdad? Forman una X. Y por ahí se han visto las TIE Fighter, que son las naves del Imperio, también es, su nombre es como que tienen esa formita de corbata. Y lo que Star Wars también marca es como una especie de iconicidad simplista, que hace que la forma de la Estrella de la Muerte se nos quede grabada. Es como una pokebola también, que en esa misma simplicidad el cerebro lo recuerda muy fácil y se convierte en un diseño bastante exitoso. Otra cosa también tiene que ver con cómo quedan grabadas en la mente del espectador, ¿verdad? Las cosas que son sencillas son más fáciles de recordar y cuando a veces son muy complicadas o demasiado saturadas pueden llegar a ser difíciles de leer. Dentro de la Estrella de la Muerte hay unas partes del episodio 4 cuando tienen que disparar, ¿verdad? El punto débil que tiene esta super arma. Y toda esa superficie que están viendo fue construida con esa técnica del kit bashing. Hicieron viajes de cámara, ¿verdad? Con modelos a escala. Y básicamente ahí lo que ustedes van a ver es una representación de una maqueta. Hoy en día se usa mucho de estructuras digitales, pero también se construyen muchos sets reales y también se da mucho el uso de construcción en maquetas, que es algo que me parece bien interesante. De hecho, Star Wars, la trilogía primera, tiene una diversidad de técnicas fenomenales que cambiaron la historia del cine. Por ahí hay stop motion, van a ver también matte painting, que es el tema este de cristales pintados con pintura a mano, digamos, que creaban planos falsos y hacían creernos que habían más Stormtroopers de los que en realidad existían, o algunos planos que eran artes que nos hacían parecer como que había profundidad. Cuando en realidad estaba el actor, por ejemplo, el de Obi-Wan, ¿verdad? Hay una parte donde tiene que pasar por una zona que hay un gran abismo. Entonces, creo que es para desactivar el escudo, si no me equivoco, ahí me corrigen si me estoy equivocando, pero se le pintó un matte painting, que son técnicas de esa época, ahora prácticamente esto sería digitalmente y con todas las tecnologías que hay, sería una técnica digital total, pero en esa época con las, digamos, limitantes técnicas que habían, estos recursos fueron muy apropiados. Por ahí también que hay un montón de aplicaciones de carácter artístico que se pueden derivar de la experimentación. O sea, podemos nosotros agarrar cosas tan cotidianas, ¿verdad? Y convertirlas en algo especial. Este es un artista, Takayuki Takeya, que hace la versión de Darth Vader, que está basado totalmente en un samurái. Digamos que los Jedis, los Sith también tienen esa gran influencia samurái, ¿verdad? Que es la presencia que tienen dentro de la película. Vamos a ver algunos artistas muy destacados que han hecho uso de estas técnicas para narrar. Estas son algunos ejemplos de técnicas de animación. Este es un artista muy bueno que se llama Stefan Heliux, que por ahí logró llegar a hacer a sus personajes hasta el tema de animación y por ahí hacer proyectos de cortometraje de gran calidad. Pero su trabajo viene también dado por esto, ¿verdad? Poder construir personajes, vehículos con una estilización muy propia y crear de esto un interés de diseño con deformaciones caricaturizadas, que eso me parece un arte bastante difícil de lograr. O sea, estilizar para mí es un arte, es esa capacidad de crear una deformación pero que tenga una composición coherente a la historia del personaje que estamos haciendo. ¿Verdad? Para mí estilizar es un proceso técnico que se tiene que estudiar bastante, incluso para hacer un fanart. Yo considero que en el fanart uno pone su estilo como el sello personal que hace que ese fanart sea especial, porque digamos que hacerlo idéntico a otro es solamente una reproducción o una copia a la cual no se le está aportando nada, pero si yo, por ejemplo, voy a hacer una versión de Batman, yo quiero que sea la versión que yo haría, ¿verdad? Y si alguien me comisiona una escultura de Batman o una pieza de Batman, yo lo que quiero darles una muestra del trabajo que yo puedo hacer o como yo estilizaría o interpretaría
al personaje. Entonces, por ahí eso es también lo que la estilización tiene para mí como un fuerte. Hay también varios artistas muy buenos, ¿verdad? Este es otro gran ejemplo que por ahí quiero mostrar, que es Chris Coxey, que es un artistazo que hace unas piezas increíbles, con mucho contexto fuerte, político, conceptualmente bastante intensas, y hace composiciones bien grandes. De hecho, son composiciones de gran escala, que pueden llegar a ser bastante, o sea, espaciosas, y también utiliza esta técnica para crear narrativas, como un tipo de mundo donde nosotros vamos a ver un montón de detalles, ¿verdad? Crea una ciudad entera con personajes dentro de esta ciudad, están pasando cosas, y también hay una especie de orden visual que está dado por, voy a poner acá esta otra, está toda esta parte del orden visual. Aquí vamos a ver otros ejemplos. Que está unido, solo quiero enseñarles esto de Chris Coxey, el tema de la unión cromática. Es decir, todas estas piezas pueden tener diferentes naturalezas de color, de forma, de material, pero le unifica el color. Hay una aplicación de color que crea una unidad visual y hace que todo se vuelva de una misma composición. Entonces eso también ya lo vamos a ver por ahí, cómo poder imprimar o darle una capa de pintura base para que todo esto se unifique, y de ahí nosotros poder intervenirla con la pintura o el acabado que nosotros queramos. Les voy a enseñar más ejemplos por acá de la técnica, de todo lo que les he estado explicando. Esto sería un poco de trash bashing, que es otra. Esta se basa en unir piezas que podrían considerarse basura, como decir desechos de cartón o de cualquier tipo que ya no tienen una vida útil, que es un poco lo que nosotros vamos a hacer en este proyecto que quiero que realicen, que es la construcción de una pieza a partir de objetos reciclados que ya no tienen una vida útil. Hay diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Podemos hablar de acrílico, de PVC, de cartón, de plástico, y de ahí nosotros ser los dueños, amos y señores, ¿verdad? De estos diseños y recrear lo que se nos antoje. Eh, por ahí les estaba comentando, ¿verdad? Este es el halcón milenario, que es esta nave, ¿verdad? Icónica de Star Wars. Creo que es una de las naves más icónicas de la historia del cine de la ciencia ficción, y de las narrativas, ¿verdad? De ficción. Y se convirtió en una nave emblemática. Entonces es una nave, un diseño que está creado con la técnica del kit bashing, que esto era un poco lo que estábamos viendo por ahí previamente y era algo que les había comentado. Bien, en base a esto, quiero mostrarles un pequeño proyecto que quiero compartir. Se lo voy a enseñar. Y este es un proyecto referido a, esto es algo que realicé en el año 2020 de la pandemia, que es un momento, digamos, donde teníamos que estar encerrados y había mucho tiempo disponible en casa. Digamos que yo tenía muchos proyectos que quería hacer, pero no había tenido el tiempo, entonces yo me dije, bueno, hoy que estoy encerrado en la casa, puedo hacer ciertos proyectos que de alguna forma había dejado en el, no sé, en el remojo, ¿verdad? O en la parte creativa. Entonces, desde hace un montón que yo quería hacer esta técnica, pues siempre guardo cosas o piezas que pienso que son interesantes para servirme en procesos de esculturas o piezas que hago. Entonces, saqué todo eso y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Yo recomiendo para esta técnica como primer paso tener un stock o un conjunto de cosas con las que podamos trabajar, que pueden ser de tapones, latas de spray. Eso es básicamente muchos de los productos de desecho que yo tengo o que tenía. Entonces los empecé a recopilar y dije, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Verdad? Creo que es bien importante como ver qué tipo de piezas tengo y a partir de estas piezas qué podría recrear. Estos son los ejemplos de estas piezas. Y ahí ponerlas así me sirve un poco para pensar qué quiero hacer y también agruparlas quizás un poco por forma, ¿verdad? Acá tenía unos tapones, estos son tapones de agua cristal, botes de champú, botes que es para trapear, ¿verdad? Para limpiar. Y por ahí también latas de soda y otro montón de cosas que pueden ser de uso cotidiano.
De ahí se me ocurrió hacer unos robots, hice 3 robots, la idea en esa época un poco influenciado por el tema de la pandemia, del encierro, no poder salir, de tener que ir a comprar el súper con el DUI, de tener un día asignado, de que los soldados te preguntaran que para dónde ibas, y con todo ese rollo como del encierro obligatorio se sentía feo. Entonces me sentí un poco como a la idea de este relato posapocalíptico a los zombies, de pensar qué tal si tuviésemos que ir a buscar la comida y fuese un mundo a lo Mad Max y tuviéramos mechas o robots que pudieran también servirnos de vehículos y de módulos de protección. Ahí surge esta idea, entonces voy a hacer robots y dije, se me ocurrió hacer tres robots. Y por ahí se convirtió en un proyecto que se fue desarrollando un poco más y por ahí mi familia también se metió en el proyecto. Hicieron un par de robots más que ya se los voy a enseñar. Yo recomiendo para esta técnica empezar con figuras principales. Si ven, son figuras geométricas. Este de hecho es un bote de suero. Por ahí mi hijo había estado enfermo y compramos suero y bueno, dije que sirva para algo positivo, además del uso médico que sirve para hacer arte. Estos son los botes estos son de Asistino, no me acuerdo si de Pinesola, y estos son botes de champú. Entonces, un poco jugando a eso de la pareidolia, ¿verdad? Encontrarle forma a las cosas que no tienen esa forma específica, pero uno se las da. Empecé a mezclarlos. Tiene un esqueleto de alambre, les hice un esqueleto de alambre como un sostén principal para que toda esta estructura se pueda mantener en pie. Y por ahí usé cautín, que es este aparato que se calienta, entonces solo con contactar el plástico lo atraviesa. Y por ahí también tornillos golosos, que son bien fáciles de atornillar, sobre todo en el cartón y en el plástico, y de esa forma unirlos. Creo que esa es una de las claves principales. De ahí que se pueden utilizar pegamentos, Pegaloca, ¿verdad? Crazy Glue, cianocrilato, así en nombre químico. Y también se pueden utilizar, por ejemplo, pistola de silicón caliente y todos los tipos de pegamentos que nos puedan servir. Por ejemplo, el cartón se puede pegar con cola blanca y así cada uno según sea el material, ¿verdad? De esta parte les voy a ir enseñando. Por ahí está el basurero y el montón de piezas recicladas. Estas son un par de piezas de spray. Este es de los spray que yo uso para pintar. Uso un montón de pintura en spray, un aerosol. Entonces le vamos a dar una vida útil a eso. Y por ahí este es el que sirve el antioxidante o el penetrante para evitar el óxido en las piezas de metal. Lo mismo, tiene una estructura de alambre un poco para sostenerse, para decir, a partir de esto voy a empezar a poner piezas en los brazos, pero no están pegadas así nada más, sino que llevan una estructura fuerte que las va a sostener. Eh, por acá, este es un ejercicio por ahí que se puso a hacer mi hija, ahí están las otras siluetas. Y a partir de estas figuras principales empecé a buscar un poco de forma creativa qué tipo de piezas les iba a poner. Se me ocurrieron 3 robots. Yo dije, voy a hacer 3 robots y por ahí mis hijos trabajaron otros. Entonces aquí van a ver, este es un rolón desodorante, este es un bote de alcohol, este por acá es un display para teléfonos celulares, esta por acá es una máquina de estas clipper para cortar el cabello y de todo tipo de piezas de lo que se puedan imaginar, creo que ahí vamos mezclando. Que básicamente ponerse un poco a jugar, está realizado ahí con tapones de agua cristal y otros por ahí que están hechos con otras piezas como las botellas estas son botellitas pequeñas de soda y que también se convierten por ahí en las piezas. Esta también tiene de las piecitas estas de la pizza, que es para que no el cartón de la caja no las toque. Este es otro de los robots, ahí están los encendedores, unas latas pequeñas ahí de Coca-Cola, creo que estas ya no las hacen así. Y estas por acá son unas de cola champán pequeñitas. Le metí papel porque eran muy livianas y se sentían muy huecas, entonces el papel me ayudó un poco a darles peso y a rellenarlas. Y ahí estas son otras vistas para que vean un poco ahí alrededor. Este es otro proyecto ahí que hizo por ahí mi hija y quiero enseñarles, ahí va ganando cada vez más, agregándole más piezas, más y más piezas, aquí va un poco más la construcción más avanzada y por ahí el personaje va agarrando un poquito más su volumen. En todo este proceso también mezclé un poco de plastilina epóxica. Esto que están viendo acá es una careta de cartón que le trabajé con plastilina epóxica para darle un carácter como
son vehículos a lo Mad Max, sería como lo Fury Road, como decir vehículos posapocalípticos, y pensé que van al mercado a comprar, entonces pensé cuál es el mercado más grande de El Salvador y ya voy a llegar a esa parte. De ahí quiero mostrarles más del proceso. Ahí están los tornillos que les digo que sirven para anclar. De esa forma quedan bien pegados. Además, o sea, si yo pegar eso con algún tipo de pegamento se despegaría muy fácil. Entonces, por ahí el poderlos taladrar y pegarlos se me hacía una muy buena opción. De ahí lo que hago es poner una imprimación de un spray, en este caso podría ser gris primer gray, que es el gris imprimador que sirve para neutralizar y darle unidad a todos los materiales. Esto sirve para poder pintar encima. Ya encima de esta pintura uno puede aplicar acrílico y ya sea plástico, cartón, metal, etcétera, la pintura va a agarrar. Yo en mi caso los pinté de negros, spray negro, porque quería que tuvieran una base oscura y a partir de eso empezar a pintar luces, que es mucho la técnica que utilizo, empezar del oscuro hacia los claros. Empiezo con una base oscura y lo que voy haciendo es creando una iluminación hasta llegar a las highlights finales y a los efectos que quería que tuvieran, que ya se los voy a comentar un poco por ahí. Aquí ya se crea una unidad de todos los elementos que tienen diversos colores, ¿verdad? Había un carnaval ahí de colores que incluso llegan a verse los tipos de materiales que son, pero de esta forma ya se unifican, ya se crea una unidad visual que nos hace ver un poco más la silueta, ¿verdad? Del diseño del personaje y en este caso se pierde un poco ya el identificar qué es cada cosa, que yo aquí lo que quería era que se vieran como robots de historias, no tanto que se leyera de que esa es una lata de Coca-Cola o que esa es una botella de soda, sino que pasar inadvertido, o sea, más una construcción de robot, pero hecha de estas piezas recicladas que les he comentado. Esas ruedas que estén viendo por ahí son son tapones de spray, algunas por ahí tapones de lociones también, un montón de cosas que nada que ver, pero que se ven interesantes ya pintadas. El otro robot ahí que les estaba comentando, que es para mí como un robot con cañones, los botes de champú están haciendo la función de parecer cañones. Y dentro de esto empecé a pensar en que representaran tres municipios diferentes. Yo dije, el mercado más grande, el mercado más grande de El Salvador y de San Salvador. Y yo dije, dentro de ese mercado los municipios más cercanos son Apopa, Soyapango y Ciudad Delgado. Y yo dije, ¿cómo voy a hacer a los tres robots? Uno va a ser el representado de Apopa, otro va a ser el de Ciudad Delgado y otro va a ser el de Soyapango. Si se ubican, ¿qué mercado es el que está por ahí, verdad? Que es el mercado mayorista más grande de El Salvador, es La Tiendona. Entonces, si ven por ahí, están conectados por la Troncal del Norte y por ahí las calles que, digamos que los tres municipios, pues, yo diría es como el lugar donde van a ir a abastecer. Entonces, de ahí se me prende ahí el foco de la idea de crear una ilustración. Yo dije, voy a crear una ilustración, les voy a tomar fotos y quiero integrarlos en una escena de posapocalíptica de los tres robots yendo a la tiendona a comprar. Entonces, fue por fases, entonces el año 2020 en la pandemia que tuve tiempo para poder hacerlo, hay bastantes horas de trabajo, fueron poco a poco ganando más detalle, le fui poniendo más cosas hasta que se fueron convirtiendo ya en productos un poquito más elaborados. También les hice detalles de desgaste, de tipo la parte de la historia, de que son robots guerreros que han batallado, entonces empezamos a dar un poco de deterioro, sí, a calasearlos, ahí a que se vieran como que les han disparado, se han chocado, se han dañado, que es parte también de la historia, ¿verdad? Como decir un carro de guerra, ¿verdad? Si este es un carro de guerra y andaba en la guerra, entonces tiene que tener cicatrices, ¿verdad? De esas batallas, así que me di un proceso ahí de estarlos golpeando. Para el color, dije, no sé cómo los quiero pintar, que tuve que pensar un montón, ver referencias, ya les voy a enseñar los moodboards, y básicamente hice esta composición digital. Agarré la foto y en Photoshop empecé a pintarles encima, y dije, este es el de soya, este es el de Soyapango, dije, voy a hacer una Soyapango, va a tener... Yo dije, este va a ser más de esta paleta de color, más hacia lo rojo-negro, y empecé a pensar patrones, ¿verdad? Esta es como la paleta cromática que quería, también unos efectos de óxido, como decir robots que están ya golpeados y dañados. Pensé, voy a hacer uno en Ciudad Delgado, este es el de Ciudad Delgado, y aquí dice Ciudad Delgado, CD, y aquí le puse un número, como un número de identidad.
Este le puse a popa, porque es el de llanta, va por la troncal, entonces me lo imaginaba en la troncal del norte a todo ahí, a los Fury Road Mad Max, corriendo con todo en la troncal. Y yo dije, este va a ser el de Soyapango, este va a ser el más grande, y va a ser como el más tanque, el más grandote, y este es un poco más el Berserker, o pensé que este es un poco más de ataque. Y este sería como un poco como el camión, digamos, el de llantas, que es el que puede recorrer mayores distancias, ¿verdad? Como decir, el que puede ir más lejos. Bien, estos son ya un poco más evolucionados, por ahí ya un poco más avanzados. Quiero ver si tengo, déjenme ver fotos. Quiero ver si tengo fotos. Aquí están ya del pintado. Quiero enseñar. Acá empezó el proceso de pintado, que fue ya un proceso posterior, después del color, ¿verdad? Primer que le había dado. Empecé a pintar los patrones y ya tenía ahí los ejemplos que están viendo ahí en el boceto que hice digital. Y dije, voy a empezar a pintar. Entonces empecé a darles capas de pintura. Digamos que el de Ciudad Delgado es más azul, una paleta más azul. Es el de Soyapango más negro rojo. Y también usé pintura metálica un poco para hacer los efectos del material, ¿verdad? Esto es plástico, pero la idea es que se vieran metalizados. Entonces por ahí están las pinturas metálicas, haciendo efectos de suciedad, de gaste y viendo referencias también de vehículos sucios. Ese es el de Apopa ahí con las capas de café, un poco para hacer esos efectos de óxido, de fango, de lodo, de tierra, de polvo y que básicamente como crear esa ilusión, ¿verdad? De que están gastados, de que han sido usados y que también son robots ya bien golpeados por la vida. Este es el otro de Ciudad Delgado, le hice un patrón de una calavera así pintada como personificado, si intervenimos las coster, ¿verdad? Y los buses. Imagínense si tuviéramos robots por municipios también, creo que no se salvarían de la mano ahí artística y de los diseños. Entonces por ahí va la idea de esta parte, los anclé ahí a las bases que están viendo. Ahí está el de Apopa ya un poco más avanzado, ahí están viendo ya el pintado más definitivo. Y por ahí también les puse aquí, dice Apo ahí de Apopa. Y les puse también así como signos de facciones, ¿verdad? Como decir, aquí dice Apopa, ahí está Apopa. Como facciones, como decir, no sé, de clanes, ¿verdad? O de grupos que tienen características específicas. Entonces por ahí va esta parte del proyecto. Este es el de Soyapango, dice So, y el otro lado dice Ya. Ahí está, soya. Y los cañones, por ahí el tema como de los misiles. Y todas estas son piezas de plástico, pero la idea era ponerle este efecto metálico tridimensional, como hacerlo ver como una pieza de un robot de una maqueta real. Bien, este es por ahí el ejemplo que les quería mostrar y esto me lleva a la otra parte que es ya la de la ilustración. Yo dije, bueno, ya les voy a pasar a explicar la otra parte. Esto lo estaba trabajando en simultáneo, las tres piezas, digamos, ya pintadas, ya intervenidas, pero también a la par fui creando lo que ya les voy a mostrar. Estas son las piezas por separado. Ahí están. Pasé bien entretenido ahí durante la cuarentena con esto. Quiero ver, les quiero enseñar. Voy a pasar a yo les enseño este. Es el final de Soya. Ahí está Soya. M3. Y ahí está. Bien, eso me hizo llegar a esta parte que quiero enseñarles, que ya la ilustración. Les quiero enseñar primero Moodboard, que es eso del mercado que les decía, ¿verdad? El mercado más grande de San Salvador, o de El Salvador es la tiendona. Pero ahí pensé en el mercado central y en otro, que no, la tiendona, tiene que ser la tiendona. Es un lugar por el que paso bien constantemente y por ahí yo dije, este es un lugar que conozco, así que va a ser ahí. En la tiendona, esas las imágenes de referencia y para el contexto. Por ahí también tengo algunas imágenes de referencia de robots, que es todo este efecto, de verdad, el óxido, de toda la parte del desgaste, del material y de todo el clima, el weathering, que es básicamente cómo el clima afecta a todos estos eh, vehículos. Si, por ejemplo, es un vehículo del desierto, ¿verdad? Cómo la arena va a ensuciar los neumáticos y todo alrededor, que es como
cómo lo va afectando. De ahí surge la idea y viene un proceso ya técnico. Cuando estaba en la fase de pintura, y ya los tengo pintados en negro, negro base, hice una composición fotográfica. Esta es una composición que agarré de fotos. Yo dije, voy a hacer una composición un poco para ver cómo se ven en perspectiva. Es perspectiva de 2 puntos de fuga, hice la grid de perspectiva y yo dije, esa es una idea, es un bosquejo idea. Yo dije, puedo poner esto acá, esto acá, esto acá. Y fui pensando cómo funcionaban mejor, cómo se podían ver en composición. Ya hice ya un boceto dibujado, que ya es como prácticamente el arte de decir, ya, pero no es hacerlo igualito, como decir, es idéntica. De hecho, no está idéntica. Ustedes, yo aquí hice un par de cambios ahí, licencias creativas que modifiqué. Esto no es así. De hecho, aquí hay como una especie de subidita. Y aquí yo dije, lo voy a modificar un poco por el tema del arte y la estética. Y fui pensando cómo diagramar los robots para que se vieran bien, de forma que se vieran bien. Y lo que voy también es poco a poco mejorándolos, como decir, voy a agregar más detalles. Por ahí la constancia está por acá, y tienen que aparecer estos. Esto es típico, ¿verdad? Ese paisaje es el Cerro de San Jacinto por acá y estas estructuras que es aquí donde entran camiones y hay varias bodegas de productos. Me empecé un poco a darle look posapocalíptico. Yo dije, entonces llegué a ver posapocalíptico contaminado en una tierra ya un poco afectada ya por el, no sé, el cambio climático y un montón de cosas, que es como un futuro alterno. Entonces, por ahí empiezo un poco a jugar con la paleta cromática, empiezo a pintar en escalas de grises para dar valores, textura, nuestra contaminación de cables. Yo dije, no pueden faltar los cables, los postes. Dije, un poco también la coherencia acá. Yo dije, pues si este robot va acá con este cablerío, todo lo va a botar. Entonces, por ahí la estética, los cables los tengo que hacer más altos y por ahí hice algunos cambios que ya les voy a enseñar. Eh, Quitando los robots para ver el paisaje, ¿verdad? Una prueba de color, un poco como este ambiente como polvoso, sucio, de aire denso. Es un poco lo que le quería dar a esta parte. Y luego, yo esto voy por fases. Trabajo, digamos que hay trabajo a veces de, no sé, 2, 4, 6 horas, depende del ánimo, del tiempo que tenga. Y voy guardando una copia. Hago una copia del avance que hago un día, la guardo y la voy viendo. O sea, voy haciendo esto que les estoy enseñando. Voy viendo, por ejemplo, esto es un día. Esto lo hice al día, otro día. Después, otro día y voy viéndolo y voy evaluando qué cosas mejorar, qué cambiarle. O voy viendo errores y digo, esto no funciona, esto tampoco. Entonces me voy dando ahí la autocrítica y por ahí lo voy calibrando. Entonces voy diciendo, aquí le falta esto y qué tal si le pongo esto. Y por ahí le fui dando un poco más de detalles. De hecho, aquí ya va una parte más de colores. De los grises pasé ya a pintar más el color, un poco son los colores que el mercado tiene. De ahí un poco a trabajar más la iluminación. Yo pensé esto como un poco el amanecer. Es como que está saliendo el sol acá por el oriente, ¿verdad? Y ponerle un poco como una iluminación contaminada, como decir, es un ambiente pesado, denso, de aire contaminado, entonces por eso es que se ve café anaranjado. Esa era mi intención, que se viese como un ambiente contaminado posapocalíptico. Y por ahí fui haciendo ajustes. Me gusta también esta parte de irle poniendo, se trata de contar una historia. Entonces en esa historia que voy contando, que aquí quiero enseñarles, me gusta poner cosas. De repente estoy creando el Cibarverso, que es un multiverso del Salvador, entonces por aquí me gusta bromeándole de Ciudad Delgado, Slim City y por ahí un montón de cosas. Hay pequeños easter eggs que voy poniendo y es divertido. O sea, creo que este nivel de detalle casi no se nota en la ilustración final, pero es un poco irlo poniendo. En esa época estaba viendo Ghost in the Shell, aproveché de ver mucho contenido en la cuarentena. Vi todas las series de Ghost in the Shell, todas las películas de Ghost in the Shell y me lo pasé bien inspirado. De hecho, la película de Ghost in the Shell, la primera, me marcó la vida. Y viendo esos paisajes, las texturas, incluso en mis clases se los pongo como ejemplo y fue una inspiración. Yo dije, las texturas de Ghost in the Shell que son sucias, es un mundo cyberpunk, bastante futurista, pero que tiene siempre estas urbes llenas de texturas, de suciedad. Y fue eso lo que me inspiró a hacer toda esta parte, así como nuestro país tan lleno de estas texturas. Entonces por ahí sale esta parte como inspiración.
Aquí está ya un poco más en panorámico. Y vuelvo ya con los robots pintados, les tomo foto y hice una composición de previsualización. Es decir, este lo voy a poner acá, va a ser el más grande. O lo reventé en escala en el sentido que no es tan grande. Si bien los tres casi son del mismo tamaño, pero dije esto lo voy a escalar más grande, que se sienta que es un robot más pesado para lucirlo más. Y luego estos dos, yo dije, este tiene que estar en la calle porque es el de ruedas. Entonces va a salir para la troncal, va a salir por acá. Va a ir para popa. Y el de Ciudad Delgada puede estar acá parado. Y esto es como un preview de una previsualización. De ahí el boceto, yo dije, bueno, tengo que contar una historia. Quiero contar una historia de que los están cargando, o sea, están llevándoles, están subiendo los suministros. Y hago esta fase de boceto que quiero mostrarles por acá. Que es, este es el boceto compositivo, que básicamente dije aquí, ¿qué quiero contar? ¿Qué quiero decir? Bueno, van a haber soldados, no puede entrar cualquiera porque la saquearían, digo, entonces, no sé, llegar esto, un proceso, mientras abastecen a los robots se ponen a limpiarlos, aquí llevan los suministros y de repente se echan el cafecito o el pan y el chuco y no sé, y el desayuno y de repente acá están otros ahí surtiéndolo, hay otro que está aprovechando para limpiar ahí el robot y otros ahí que se están echando ahí el chambre. Y de todo esto ahí contar una historia, que eso es lo que creo importante, ¿verdad? Narrar algo es al fin y al cabo como una escena, lo que quise representar, una escena de lo que significaría ir en estos robots al mercado a abastecer. De ahí un boceto un poco más elaborado, es este de acá, que es otra fase, otro día, otro trabajo. Aquí ya hay más información. Yo dije, aquí está eh, abasteciéndose, aquí están ya los personajes, yo dije, aquí están estos echándose ahí el café, ahí se los están sirviendo, aquí estos están llevando ahí los suministros, ahí las verduras, la cebolla, los tomates, todo lo que, como para abastecer al municipio, digamos. Estoy limpiando acá el robot y poco a poco también le fui dando un tratamiento de ir integrando las fotos a la ilustración, que no se vieran puestas, sino que se integraran como una especie de ambientación y color y un montón de efectos para que se vea que son de un mismo mundo. Y de ahí esto de acá, ¿verdad? Que es un proceso más de irles dando cada vez más detalle hasta llegar a un nivel, por ejemplo, aquí boceto, luego un nivel de detalle mayor, luego un nivel ajustado de cosas que voy diciendo, este va a ser más grande, este más pequeño, este lo pongo por acá, este lo pongo por allá, y aquí ya van a ver un poco más de limpieza en las fotografías de los robots. Voy integrando, por ejemplo, le puse una sombra en la lógica, ¿verdad? Si la luz está viniendo de acá, este estaría contra luz, y entonces toda esta zona estaría más oscura. Y en esta parte, todos estos personajes les dando más detalle. Aquí hay bastantes horas de trabajo. He hecho muchísimas horas de trabajo de cuarentena, entretenido, por ahí bien entretenido. Eh, Creo que aquí me eché, no sé, miles de horas de podcast también. Y por aquí está ya un poco más también el efecto de la luz, como decir, a este le está pegando la luz más de acá. Entonces, por ahí ajustar eso y que se vean también como bien saturada la ilustración, crear puntos focales, que se vea más esto de acá, la cara de este y cómo se logra con saturación de color. Este color es más encendido, este también, y son un contraste de color un poco con la paleta que hay en toda esta zona. De ahí lo voy refinando, hasta que va llegando a ser ese producto final que voy queriendo, ¿verdad? Aquí ya llevan colores, ya empiezo a pintar zonas de color, un poco el color piel, el color de los uniformes, digamos, como pensando un poco en que andan uniformados y ya integrando todo de una forma más coherente. De hecho, esta es la última, esta es la versión final, finalita, finalísima. Hoy sí, esta es. Que no les hice cabal perfectitos, hiperrealistas, sino que también llevan un toque por ahí a lo tosco. Pero la idea se entiende, ¿verdad? Es un poco narrar con esto y por ahí que los personajes sean entendibles. Le calibré un poco la luz en el sentido de que se vieran, que no quedaran tan oscuros, que es algo también que voy viendo en el sentido de que se entienda lo que está pasando, ¿verdad? Por ejemplo, estos de acá casi no se ven, pero están en sombra porque están detrás de la llanta. Entonces estos se tienen que ver un poco más sombríos. Y por ahí pintar, por ejemplo, las sombras debajo de las llantas, esos pequeños detalles que hacen que la pieza se sienta creíble. Entonces, por ahí yo dije, este es el del salvaverso,
del ciberverso, una tierra posapocalíptica donde las personas se transportan en robots y están estos diseños que para mí fue lo que representé por acá. Les muestro todo esto como un ejemplo de la técnica del kit bashing, del trash bashing, del ensamblaje, un poco de aplicación en ilustración digital y cómo esto tiene que ver en un proyecto. Así que por ahí va toda esta explicación que les acabo de dar.